¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, queridos amigos lectores. Siempre es un placer darles la bienvenida a este espacio de lectura. Vamos a iniciar en esta ocasión la noche, que no es solamente una noche para leer un libro, sino para redescubrir nuestro potencial creativo y personal. Pero antes de sumergirnos en toda la magia del libro El camino del artista, siempre hagamos una pequeña pausa. En esta pausa, cerramos los ojos, solo por un instante para respirar profundo al menos 3 veces seguidas. Esa respiración nos permite conectar con nuestra intención para este momento y a dejar fuera todo el ajetreo del día, las notificaciones del celular, de la laptop y las expectativas de qué vamos a hacer el día de mañana. Recordemos que estamos aquí y ahora con un objetivo claro, que es leer el libro El camino del artista. Esto nos va a ayudar y nos está ayudando ya a desbloquear toda la creatividad y sobre todo dejar de lado el perfeccionismo, la duda, el miedo que tenemos a que nuestra voz esté silenciada. Recordemos que la creatividad, el arte es un músculo que nosotros podemos entrenar con mucha constancia. Y para estar plenamente presentes en estos momentos, les sugiero que puedan apagar cualquier dispositivo móvil que tengan a la mano que no sea esencial para la lectura, que tengan una libreta de apuntes como siempre para poder ahí ir tomando nota de las cosas importantes. La atención es el mejor recurso para la lectura, así que regálense este tiempo y vamos a iniciar revisando unos puntos claves de la lectura que ha transcurrido hasta el día de ayer y además hacerles una recomendación sobre cómo hacer los ejercicios que el día de ayer la autora nos ha propuesto. Recordemos que hoy día estamos entrando a la tercera semana, esta tercera semana de entrenamiento que nos da el libro El Camino del Artista. En esta tercera semana aún no sabemos cuáles van a ser las recomendaciones, pero ya hemos recorrido 1 y 2 semanas de este libro que ha sido escrito por una de nuestras autoras favoritas, que es Julia Cameron, considerada la suma sacerdotisa de la creatividad moderna. Ella misma pasó por un bloqueo personal, intelectual muy fuerte que la llevó a diseñar esta metodología, que es la metodología del camino del artista, que no es solamente para profesionales que se dediquen al mundo artístico en sí, sino para todo aquel que quiera conectar con su potencial creativo. En algún momento de nuestra vida todos pasamos por un bloqueo que nos impide reconocernos a nosotros mismos y seguir adelante con las metas o los objetivos que tengamos. Hemos iniciado el libro este mes, ya hemos conocido toda la parte introductoria, la primera semana de entrenamiento y 2 herramientas importantes que estamos trabajando en el transcurso de todo el libro, que son las páginas matutinas y la cita con el artista. Después de cada semana de entrenamiento, la autora nos da una lista de tareas para que nosotros sigamos conectando con nuestro objetivo. En esta ocasión, el día de ayer, hemos terminado la segunda semana y la autora nos ha dado una lista de ejercicios un poquito largas. Hemos ayer conversado cómo realizarlas, pero el día de hoy les quiero mostrar un paso más allá, una guía maestra para cómo hacer estas tareas del artista. Estoy segura que muchos de ustedes se están preguntando, ya, pero qué difícil, tengo que hacer tanto, no tengo tiempo, no he podido hacerlo, no sé cuándo la avanzaré. Calma. Estas tareas del libro del artista es un proceso con el cual vamos a hacerlo con mucha estrategia y con mucha calma. Así que vamos a darle, ustedes conozcan, unas recomendaciones claves. La primera regla para que ustedes desarrollen estos ejercicios del camino del artista es poco, pero siempre. No busquen tener el día libre o toda una tarde o una noche libre para hacerlo de una vez todos los ejercicios. Van a dividir las tareas en 2 temas. La primera es las tareas de papel. ¿Qué quiere decir tareas de papel? Son esas tareas en las que tenemos que escribir algunas listas que la autora nos ha pedido. Y la segunda son las tareas de vida, que son tareas que necesitan que nosotros salgamos y conectemos con el día o con la naturaleza. Las tareas de papel, que son listas o los círculos que nos envió a hacer la autora el día de ayer, recomendación, hacerlas al inicio de su día, muy tempranito, ni bien se despierten, reserven 10 o 15 minutos. O lo pueden hacer al cierre del día, 15 minutos antes de dormir. Suficiente, no necesitan estar toda la mañana haciéndolo.
Y las tareas de vida que necesitan que ustedes hagan su cita con el artista, algunos cambios en su rutina, estas tareas las van a integrar mientras ya están haciendo otras cosas, en esos momentitos libres que tienen en el día. Así que aquí tienen esta primera estrategia para que no se acumulen con tantos puntos. La segunda estrategia es que usen una secuencia lógica. ¿Qué quiere decir? No hagan las tareas en el orden numérico. La autora nos ha enumerado una lista de 8 tareas. O sea, no es necesario que hagan la número 1, luego la número 2, luego la número 3. No. Háganlo de acuerdo a la emoción. Y es por esto que yo les recomiendo que inicien con la tarea del mapa de seguridad. El mapa de seguridad es este círculo que nos pidió la autora que dibujemos y que dividamos en 6 partes. ¿Por qué? Porque en este círculo, en este mapa de seguridad, la autora nos pide que nosotros detectemos quiénes son aquellas personas que nos respaldan y quiénes son aquellas que nos quitan energía, de las que tenemos que protegernos. Este ejercicio del mapa de seguridad es el ejercicio número 2. Yo les recomiendo que inicien con ese ejercicio. Después de ese ejercicio pueden seguir con el de la tarta de vida. El de la tarta de vida aquí ya está más detallado, el de división en 6 partes. El de mapa de seguridad es el círculo donde vamos a colocar dentro las personas que nos respaldan y fuera de las que deberíamos alejarnos. Aquí uní los dos ejercicios, pero vamos a hacerlo por separado. Sigamos con el de tarta de vida porque ahí van a ustedes tener una visión de cómo están al día de hoy. Y ese ejercicio no toma más de 5 minutos. ¿Por qué? Porque nos va a dar claridad de cómo nos estamos encontrando en estos momentos. Y ya finalmente hagan el ejercicio de las listas, donde la autora nos pidió que enumeremos cosas que disfrutemos y también el ejercicio de las vidas imaginarias. ¿Por qué? Porque esos ejercicios son para que ustedes sueñen, hagan volar su creatividad y lo tomen como un juego también, no como un examen. Recuerden que aquí no se trata de que ustedes lo hagan perfecto, sino que disfruten haciéndolo. El día de ayer les comenté que les iba a mostrar una guía de cómo hacer esta tarta de la vida. La autora en el texto nos da el paso a paso, pero es mejor que lo veamos de manera visual. Van a hacer un ejercicio en su cuaderno, en su blog, en su journal y lo van a dividir en 6 partes. Cada parte va a tener un área: espiritualidad, ejercicio, trabajo, amigos, romance, juego y aventura. Esta es la división que ustedes tienen que hacer. Facilito. Después vamos a poner un puntaje a cada área. Si ustedes ya tienen su journal, divinamente, este mapa ya está en su journal, así que también lo pueden usar. Y si no, pues pueden imprimir esta hoja o hacerla también de manera manual en su cuaderno de notas. Ahora vamos a poner un puntaje de cómo nosotros creemos que estamos en cada área. Si, por ejemplo, sentimos que en el área de espiritualidad mi nivel de conexión ha sido bajito, voy a poner yo el punto por acá. Pero si yo he conectado muy bien con mi espiritualidad, quiere decir que mi puntaje sube hasta acá. Y así con cada área. Aquí, por ejemplo, mi grado de espiritualidad para mí este año ha sido alto y lo he colocado en una montaña alta. Al contrario de mi grado de ejercicio, que no ha sido tan bueno, ha sido de repente por la mitad. Entonces pongo mi circulito aquí. Y así cada circulito va a señalar el puntaje que tú le pones de acuerdo a cuánto tiempo le has dedicado. Si no has tenido momentos de aventura, entonces tu puntito va a estar por acá. Pero si te has permitido aventuras, conocer lugares nuevos, vivir experiencias diferentes, tu puntaje va a subir. Lo mismo en el lado del juego. Recordemos que el juego es una de las herramientas de la cual la autora nos invita a que realicemos. Y aquí no estamos hablando de juegos estructurados, chicos, sino cuánto tú te permitas jugar, desde armar un rompecabezas, hacer de repente alguna pintura, hacer algún tejido. Eso también forma parte de tu juego, de tu creatividad. En el grado del romance también, y lo mismo para amigos. Al final, cada espacio va a tener un círculo de acuerdo al puntaje que tú le pongas, dependiendo cuánto tiempo has conectado con esa actividad. En mi caso, por ejemplo, quedó así. Como paso final, con una línea vas a unir todos los puntitos.
y va a quedar así como una tarántula, dice la autora, como si fuera una telaraña. Entonces, va a quedar un poquito deforme. Quizás tú dirás, no, yo quiero que todo esté arriba para que sea un círculo perfecto. Lamentablemente no va a ser así. Y no te frustres si es que de repente está por acá, tranquilo, porque es una fotografía tuya. Y recordemos que esto no es para que lo enseñes a nadie, sino para que tú lo tengas como un mapa tuyo. Dicho esto, el paso 3 es que ya activemos nuestra mentalidad exploradora, nuestra mentalidad creativa, no la del estudiante que quiere hacer todo bien o todo correcto. Nuestra mentalidad exploradora se trata de que si lo hacemos mal, ya estamos ganando, porque estamos experimentando. Por ejemplo, acá nos dice, si la tarta de vida salió deforme, así como esta, lo celebramos. Tenemos que celebrarlo, porque eso significa que hemos sido honestos con nosotros mismos. Y si alguna tarea te pareció tonta, dijiste, ah, ¿qué estoy haciendo? ¿Esto servirá? O me dio pereza hacerlo, ahí está el tesoro, ahí donde tú criticas esa tarea. Quiere decir que eso es lo que tú más necesitas hacer. Eso que más nos retenemos, que más nos rehusamos, es lo que más necesitamos hacer. Y como cuarto punto para hacer los ejercicios es que pasemos a la acción. Esto está más relacionado con los ejercicios que necesitan que salgamos a conectar con nosotros o con el ambiente, donde tenemos que priorizar la atención a los detalles. Por ejemplo, en tu cita con el artista no tienes que ir a un museo, no tienes que ir a un lugar súper caro o súper lejano. Puede ser que de repente te vas a la tienda, te vas a la ferretería cerca a tu casa, te vas al mercado y miras los colores, miras los lugares, las personas, sientes los olores. El secreto es que estés tú a solas contigo mismo y que en ese momento de soledad, mientras vas observando, seas curioso. Observes por qué eso tiene ese color, qué forma más rara. Sé curioso. Y tus objetivos cada vez que vas haciendo los ejercicios tienen que ser amables. No te exijas demasiado. Elige lo más pequeño de tu lista, como de repente ir a comprar algo a la tienda, un mantel nuevo, ahora que estamos en fechas navideñas, y ese objetivo proponte cumplirlo en la semana. Finalmente, cada semana o cada día también, mucho mejor, elige un ejercicio que disfrutes y solamente date 15 minutos para disfrutar de ese ejercicio. Esta es la forma en la cual nosotros vamos a poder cumplir con todos los ejercicios que nos da la semana 2 del libro del artista. Y esto obviamente se aplica para todas las semanas que vienen. Estoy seguro que va a ser de mucha ayuda para todos ustedes y nos va a permitir seguir adelante con nuestro objetivo. Ahora vamos sí directo a nuestra lectura porque hoy día tenemos la semana 3 de aprendizaje. Ya hemos terminado, aquí están justo los ejercicios en pantalla, son 10 ejercicios, tenemos también el registro y estamos en la página 54 del libro virtual que es la semana 3 de entrenamiento. Sintámonos muy orgullosos y contentos de haber avanzado muy a nuestro ritmo y sobre todo con un aprendizaje nuevo cada día. La semana 3 nos dice, en esta semana tal vez te encuentres lidiando con desacostumbrados ataques de energía, agudos picos de ira, de alegría o de tristeza. Estás haciéndote con tus propios poderes ahora que se ve sacudido e ilusorio control que mantenía los límites que antes tú aceptabas. Se te pedirá en esta semana que experimentes de manera consistente con la apertura mental e espiritual. Este es el mensaje introductorio para la tercera semana. Pueden estar habiendo ya cambios, nos dice la autora, mucha energía, mucha alegría, o quizás estamos conectando con un lado triste. No nos desesperemos porque estamos nosotros encontrando nuestros propios poderes. Y para iniciar la semana 3 vamos a leer ahora recuperar una sensación de poder. ¿Qué nos dice esta parte? Mucha atención y a tomar nota de los temas y de las palabras interesantes y de las emociones que surjan, porque justo vamos a hablar de una palabra y de un término que nos aqueja, que nos ha quejado quizás en alguna ocasión, no solo a nosotros, sino a las personas de nuestro entorno. La ira, la cólera, la rabia. ¿De qué trata esto? Leemos. La ira es como un combustible.
La sentimos y queremos hacer algo. Queremos pegar a alguien, romper algo, tener un ataque, dar un puñetazo a la pared o cantarle las 40 a esos malditos. Pero como somos buena gente, lo que hacemos con nuestra ira es comérnosla, negarla, enterrarla, bloquearla, esconderla, mentir sobre ella, medicarla, acallarla o no hacerle caso. Hacemos de todo menos escucharla. La ira hay que escucharla, porque la ira es un mapa. La ira nos muestra dónde están nuestros límites. Nos marca dónde queremos ir. Nos permite ver dónde hemos estado y nos hace saber cuando no nos ha gustado. La ira señala el camino. No solo lo hace con el dedo. En la rehabilitación de un artista bloqueado, la ira es una señal de salud. Miren qué interesante. La ira es una señal de salud en un artista bloqueado. Continuemos. Hay que actuar a partir de la ira. Lo que no hay que hacer es dejar que la ira actúe a través de nosotros. La ira señala la dirección. Se trata de usarla como combustible para emprender las acciones que debemos llevar a cabo y trasladarnos a donde ella nos dirige. Si pensamos un poco, podemos ser capaces de traducir el mensaje que nos está enviando. Importante esta parte. La ira nos envía un mensaje. En realidad, toda emoción nos envía un mensaje. Pero solo si prestamos atención vamos a poder traducir, saber cuál es el mensaje que la ira nos está dando. Dice Duke Ellington, usando simplemente la energía que gasto haciendo pucheros, escribí un blues. Usando simplemente la energía que gasto haciendo pucheros, escribí un blues. Cierto, a veces gastamos tanta energía renegando, llenos de ira, guardando rencor por meses o años, y con toda esa energía, ¿cuántas cosas podríamos hacer? Continuemos. Maldita sea. Yo podría hacer una película mejor que esa. Esta ira te dice, quieres hacer películas. Entonces, necesitas aprender a hacerlas. No me lo puedo creer. Tuve esa misma idea para una obra de teatro hace 3 años. Y va ella y la escribe. Esta ira te dice, deja de aplazar las cosas. Las ideas no consiguen noches de estrenos. Las obras terminadas, sí. Así que, ponte a escribir. Esa estrategia que está utilizando es mía. Es increíble. Me la ha robado. Debería haber juntado el material y haberlo registrado. Esta ira te dice, es hora de que tomes en serio tus propias ideas y de que las trates bien. Qué interesante. Acá hagamos una pequeña pausa para recordar ese último momento de ira que tuvimos. Y reflexionemos, ¿cuál ha sido el mensaje que nos ha querido dar la ira? ¿De qué nos hemos quejado? ¿A quién le hemos echado la culpa de algo? ¿De qué no hemos estado de acuerdo y nos dio tanta cólera? Pausa para ver qué es lo que nosotros tenemos que aprender de ese momento de ira. Continuemos. Cuando sentimos ira, muchas veces nos pone furioso el hecho de estar sintiendo ira. ¡Maldita ira! Nos está diciendo que ya no nos podemos permitir nuestra antigua vida. Nos dice que la antigua vida se muere. Nos dice que estamos renaciendo y que el parto duele. El sufrimiento nos provoca ira. La ira es la tormenta de fuego que señala la muerte de nuestra antigua vida. La ira es el combustible que nos impulsa a nuestra nueva vida. La ira es una herramienta, no una figura que nos domina. La ira sirve para ser canalizada y utilizada. Bien usada, la ira es muy
útil. La pereza, la apatía y la desesperación son los enemigos. La ira no lo es. La ira es nuestra amiga. No es una amiga agradable, no es una amiga dulce, pero es muy, muy leal. Siempre nos indicará cuando hemos sido traicionados. Nos dirá cuando nos hemos traicionado a nosotros mismos. Siempre nos alertará de que es hora de actuar por nuestro propio interés. La ira no es la acción en sí misma, es una invitación a la acción. Qué interesante este concepto de la ira. Estoy seguro que no se lo esperaban y sin embargo es algo con lo que hemos lidiado en muchas etapas de nuestra vida. Quizás el día de hoy tuviste algún momento de ira, por pequeño que fuera. Mucha atención para poder descubrir el mensaje. Ahora el tema que leeremos es sincronía. Las oraciones que obtienen respuesta dan miedo porque implican responsabilidad. Tú lo pediste. Ahora que lo tienes, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué si no se ha acuñado la frase, cuidado con los sueños que pueden hacerse realidad? Las plegarias con respuesta ponen la pelota en nuestro tejado. Y esto nos resulta cómodo. Y esto no resulta cómodo. Nos parece más fácil aceptarlas como ejemplos de sincronía. Por ejemplo, una mujer admite que en secreto sueña con ser actriz. Al día siguiente, durante la cena, le toca sentarse junto a un hombre que da clases a primerizos en una escuela de interpretación. Miren cómo es la sincronía. Lo que nosotros decimos se cumple o aparecen las señales de lo que tú has pedido. Otro ejemplo. Un escritor reconoce que su sueño es ir a la escuela de cine. Uno de los primeros pasos que da para conseguir este anhelo lo pone en contacto con un profesor de una escuela de cine que conoce y que admira su trabajo y que le dice que la última plaza disponible ya es suya. ¿Coincidencias o sincronía? Absoluta sincronía. Otro ejemplo. Una mujer está pensando en volver a clase y al abrir su buzón encuentra una carta en la que se le pide que se matricule en la misma escuela a la que ella estaba pensando ir. Otro ejemplo. Una mujer se pregunta cómo alquilar una película de culto que nunca ha visto y la encuentra en una librería de su barrio 2 días después. Pura sincronía. Un último ejemplo. Un hombre de negocios que lleva 2 años escribiendo en secreto se compromete a pedirle una opinión sobre su talento a un escritor profesional. A la noche siguiente, mientras juega al billar, conoce a un escritor que se convierte en su mentor y luego en su colaborador en varios libros de éxito. Estos ejemplos, quizás alguno de ellos se parece a algún hecho que nos ha sucedido de manera muy personal. Y a veces hemos dicho, ay, qué suerte, cosas de la vida. Pero en realidad es la sincronía y son respuestas a cosas que nosotros estamos pidiendo y que a veces nos dan miedo. ¿Por qué nos dan miedo? Porque requieren que nosotros seamos responsables al actuar en lo que queremos. Dice él Marcaba. Cuando un hombre da un paso hacia Dios, Dios da más pasos hacia ese hombre que arenas hay en el tiempo. Qué bonita frase, la voy a repetir. Cuando un hombre da un paso hacia Dios, Dios da más pasos hacia ese hombre que arenas hay en el tiempo. El universo te compensará por asumir riesgos en su nombre. Jackie Gawain. Según mi experiencia, tenemos mucho más miedo de que exista Dios del que tenemos que no exista. Nos suceden cosas como las descritas arriba, pero las despreciamos como meras coincidencias. La gente habla de lo espantoso que sería que no existiera Dios. A mí me parece que esas son tonterías. La mayoría de nosotros estamos mucho más cómodos con la sensación de que no se nos observa muy de cerca.
Si Dios, una palabra con la que no me refiero necesariamente a un concepto cristiano unitario, sino a una fuerza todopoderosa y omnisciente, si Dios no existe, entonces nos estamos liberando de responsabilidades, ¿no? No existe el castigo divino ni el consuelo divino. Y si toda la experiencia resulta una tontería, pues bueno, ¿qué esperabas? Esa pregunta de las expectativas sí me interesa. Si Dios no existe, o si a ese Dios no le interesaran nuestros pequeños y tontos dramas, entonces todo se puede ir desarrollando como siempre. Y podemos tener justificaciones al declarar que ciertas cosas son imposibles y que otras son injustas. Si Dios o la falta de Dios son responsables del estado del mundo, entonces podemos abandonarnos al cinismo y resignarnos a la apatía. ¿De qué sirve la nada? ¿Por qué intentar cambiar las cosas? Sirve para esto. Si hay una fuerza creativa que responde y nos escucha y actúa en nuestro favor, entonces podremos hacer algunas cosas de verdad. El juego ha terminado. Y en resumidas cuentas, Dios sabe que el límite es el cielo. Cualquier persona honesta te dirá que la posibilidad asusta mucho más que la imposibilidad, que la libertad es más aterradora que cualquier prisión. Si en efecto tenemos que lidiar con una fuerza más allá de nosotros que se inmiscuye en nuestra vida, entonces tal vez tengamos que poner en marcha acciones para lograr esos sueños que antes parecían imposibles. Se dice que un descubrimiento no es un accidente que se encuentra con una mente preparada. Lo repito, se dice que un descubrimiento es un accidente que se encuentra con la mente preparada. Albert Sainz Giorgi. La vida es lo que hagamos con ella. La concibamos con una fuerza divina interior o bien con un Dios externo y distinto. Da igual. El apoyo mutuo en esa fuerza es lo que importa. Pide y recibirás. Llama a la puerta y se abrirá ante ti. Estas palabras se cuentan entre las más incómodas de las atribuidas a Jesucristo. Sugieren la posibilidad de un método científico. Pide, experimenta y mira a ver qué pasa. Registra los resultados. Pide y recibirás. ¿Han observado alguna vez a quienes les ocurren las casualidades? El azar favorece solo a las mentes preparadas. Esta frase muy interesante me recuerda a otra que dice, que la suerte te encuentre preparado. Porque es cierto. ¿Alguna vez han observado a quienes les ocurren las casualidades, aquellos que todo les sale bien, a los más suertudos? El azar, la suerte favorece solo a las mentes preparadas. Continuemos. ¿Acaso sorprende que pasemos por alto las oraciones? Lo llamamos coincidencia, lo llamamos suerte, lo llamamos de cualquier manera menos lo que es, la mano de Dios o el bien activados por nuestra mano cuando actuamos en nombre de nuestros sueños más sinceros, cuando nos comprometemos con nuestra alma. Incluso la existencia más timorata alberga momentos de compromiso así. Al fin me voy a comprar ese sofá de 2 plazas. Y después, encontré el sofá perfecto. Fue muy curioso. Estaba en la casa de mi tía Berenice. Su vecina estaba vendiendo sus muebles en el jardín y tenía un sofá de 2 plazas precioso que a su marido le daba alergia. En las vidas extraordinarias, momentos como estos aparecen en bajo relieve y sobresalen como el monte Rushmore. Lewis y Clark, camino del oeste. Isaac, Dienense, rumbo a África. Todos tenemos nuestras Áfricas.
Esas ideas oscuras y románticas que apelan a lo más profundo de nuestro ser. Cuando respondemos a esa llamada, cuando nos comprometemos con ella, ponemos en marcha el principio al que Carl Gustav Jung llamó sincronía, definido más o menos como una mezcla fortuita de acontecimientos. Allá por los años 60 lo llamábamos serendipia. Lo llames como lo llames, una vez que empieces tu rehabilitación creativa, puede que te asombre verlo surgir por todas partes. Pero que no te sorprenda que lo pases por alto, pues puede ser un concepto alarmante. Aunque el artículo de Jung sobre la sincronía es una piedra de toque de su pensamiento, incluso muchos jungianos prefieren creer que era una especie de tema lateral. Lo desprecian, al igual que su interés por I Ching, como si fuera una rareza, algo que no hay que tomar en serio. Puede que el propio Jung discrepara con ellos. Al seguir sus propias directrices interiores, lo llevó a experimentar y describir un fenómeno que muchos preferimos ignorar: la posibilidad de un universo inteligente y dispuesto a ofrecer respuestas, que actúa y reacciona en nuestro propio interés. Dice Ovidio, el azar es poderoso, deja siempre el cebo echado. En el estanque donde menos te lo esperas, habrá un pez. Deja el cebo siempre echado. En el estanque donde menos te lo esperas, habrá un pez. Mucha atención a seguir confiando en nuestra sincronía. No son casualidades, nosotros lo hemos venido deseando y manifestando con la palabra. Continuemos. En mi experiencia, las cosas son precisamente así. He aprendido como norma general a no preguntarme nunca si puedo hacer algo. Lo que hay que decir es que vas a hacerlo. Importante esta observación. Llego aquí una pausa porque es algo que nosotros hemos aprendido a lo largo de este año de lectura y sin embargo aún a veces caemos en el error. La norma general no es que te preguntes si puedes hacerlo o no, sino que tú digas que vas a hacerlo. Luego, abróchate el cinturón, porque las cosas extraordinarias suceden a continuación. Dios es eficiente. Me recuerda siempre la actriz Juliana McCarthy. Y muchas veces me han maravillado los trucos de predigitación con los que el universo otorga sus caprichos. Hace unos 6 años, una de mis obras de teatro fue escogida para la lectura en el Centro Denver de las Artes Escénicas. Yo había escrito la obra con mi amiga Juliana en mente para el papel protagonista. Ella era mi actriz ideal. Pero cuando llegué a Denver, el reparto ya estaba elegido. En cuanto conocí a mi actriz principal, tuve la extraña sensación de que se había puesto en marcha una bomba de relojería. Le mencioné esto al director, pero me aseguró que la actriz era una gran profesional. Con todo, a mí no se me quitaba del estómago aquella extraña sensación. Y en efecto, una semana antes del estreno, nuestra actriz principal dimitió, salió de manera abrupta, tanto de mi obra como de Painting Churches, la obra que estaba a mitad de temporada. El centro Denver se quedó anonadado y se deshizo en disculpas. Se sentían fatal a causa de los daños ocasionados en mi obra por aquella deserción repentina. En un mundo ideal, ¿a quién le darías el papel?, me preguntaron. Y yo dije, a Juliana McCarthy. Juliana fue contratada y trasladada en avión desde Los Ángeles. Nada más verla, los directores del centro pidieron que no solo hiciera mi obra, sino que también asumiera el papel de Painting Churches, para el que resultaba una excelente elección. Dios está alardeando, bromeé con Juliana, muy contenta de que al final hubiera tenido la oportunidad de hacer su obra. En mi experiencia,
El universo colabora con los planes que merecen la pena, y sobre todo con los que son más lúcidos y expansivos. Pocas veces he imaginado una idea deliciosa sin que me surjan los medios para llevarla a cabo. Hay que entender que el que tiene que venir siempre antes del cómo. Hay que entender que el qué tiene que venir siempre antes del cómo. Escoge antes qué harías. El cómo lo vas a hacer, se suele colocar en su sitio por su cuenta. Desea, pide, crea, recibe. Stella Terrell Mann. Qué hermosa frase. Les sugiero que la anoten en su journal, en su agenda, que la impriman y la pongan en un lugar visible. Desea, pide, crea, recibe. Qué hermoso. Muchas veces cuando la gente habla del trabajo creativo, subraya el aspecto estratégico. A los neófitos les aconsejan tácticas maquiavélicas que hay que emplear para hacerse un hueco en el mundillo. Yo creo que esos son paparruchas. Si le preguntas a un artista cómo llegó a donde está, no lo describirá como un gran golpe, sino que hablará de una serie de golpes de suerte. Mil manos amigas. Llama Joseph Campbell a esos golpes. Yo lo llamo sincronía y sostengo que puedes contar con ellos. Recuerda que la creatividad es una experiencia tribal y que los ancianos de la tribu iniciarán a los jóvenes dotados que se cruzan en su camino. Puedo que esto suene como la expresión de un deseo, pero no lo es. A veces un artista sentirá el impulso de ayudar incluso en contra de sus propios deseos. No sé por qué estoy haciendo esto por ti, pero de nuevo yo diría que algunas de las manos amigas son algo más que humanas. Nos gusta fingir que es difícil conseguir el sueño de nuestra vida. Pero lo cierto es que es complicado no encontrar alguna de las muchas puertas que se nos abrirán. Aparta tu sueño a un lado y volverá a ti. Estate dispuesto a seguirlo de nuevo, y una segunda puerta misteriosa se abrirá de golpe. El universo es pródigo en apoyos. Dios es pródigo en apoyo. Nosotros somos rácanos en lo que aceptamos. Miramos el diente de todos los caballos regalados y normalmente los devolvemos. Decimos que nos asusta el fracaso, pero lo que más nos asusta es la posibilidad de éxito. Da un pequeño paso en dirección a un sueño y mira cómo se abren las puertas de la sincronía. Ver, después de todo, es creer. Y si observas los resultados de tu experimento, no necesitarás creerme a mí. Recuerda la máxima: salta y aparecerá la red. En su libro La expedición escocesa al Himalaya, William Murray nos cuenta su experiencia de explorador. Dice así: hasta que uno no se compromete, hay vacilación, la oportunidad de echarse atrás, siempre una ineficacia. En relación con todos los actos de la iniciativa o de la creación, hay una verdad elemental, cuya ignorancia acaba con innumerables ideas y planes espléndidos, que es en el momento en que uno se compromete definitivamente, cuando la providencia también se pone en marcha. Entonces suceden todo tipo de cosas que ayudan a alguien que de otro modo jamás hubiera sucedido. Todo un torrente de acontecimientos surge de la decisión y da lugar a toda clase de incidentes y encuentros, y ayuda material en nuestro favor, de tal modo que ningún hombre hubiera imaginado que le sucederían. Si no te fías de Murray, el autor de esta frase y de este libro, o de mí, tal vez quieras fijarte en Goethe, hombre de Estado, académico, artista, hombre de mundo. Goethe decía esto de la voluntad de la providencia de colaborar con nuestros esfuerzos. Sea lo que sea aquello que piensas que puedes hacer o que crees que puedes hacer, empieza. La acción tiene magia, tiene gracia y poder en sí.
qué hermosa frase. Y William Burke nos decía que los principios auténticos comienzan dentro de nosotros, por más que atraigan nuestra atención a través de oportunidades externas. Hemos tenido hoy día una lectura interesantísima de dos puntos claves que son la sincronía, chicos, y hemos empezado la lectura con la ira. Dos temas un poquito contradictorios, pero que nos llevan a una reflexión grandísima. Vamos a cerrar la lectura del día de hoy en este punto, habiendo conocido estos dos temas interesantes, claves en esta tercera semana de aprendizaje. Y mañana continuamos con vergüenza. A ver, ¿qué nos trae la lectura del día de mañana? Estamos quedándonos en la página 58 del libro virtual y ahora vamos a cerrar la lectura de la noche para conversar un poco con las chicas del Club de Lectura respecto a los aprendizajes de esta noche.